23 horas al día. Una celda sin ventanas. Luz artificial encendida las 24 horas. Cero contacto humano excepto los guardias que traen la comida. Un colchón delgado sobre una losa de metal. Una almohada de 5 centímetros. Una manta de lana en pleno invierno de Nueva York. Hace apenas 24 días, Nicolás Maduro era el presidente de Venezuela. Vivía en el Palacio de Miraflores, una residencia con arquitectura neoclásica, salones majestuosos, patios cuidados y grandes ventanales que dejaban entrar la luz del Caribe. Hoy duerme en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, el infierno de Brooklyn, el planeta oscuro, la cárcel que jueces federales han calificado como bárbara, la prisión donde 4 personas se han suicidado en los últimos 3 años, el centro de detención donde 2 reclusos fueron asesinados a puñaladas en 2024, el lugar que el rapero Sean Diddy Combs describió como el infierno en la tierra y una tragedia continua. Y según fuentes cercanas al proceso judicial, Nicolás Maduro ya no aguanta. Hoy vas a conocer los 6 síntomas graves que el expresidente venezolano está experimentando tras apenas 3 semanas en prisión estadounidense. Primer síntoma: depresión severa provocada por el confinamiento solitario de 23 horas diarias. Segundo síntoma: problemas de salud física que su abogado Barry Pollack describió ante el juez como condiciones que requerirán atención durante la detención. Tercer síntoma: deterioro mental causado por la ausencia total de luz natural, lo que Carlos Leder, el excapo colombiano que pasó 30 años en prisiones estadounidenses, llama el planeta oscuro. Cuarto síntoma: ansiedad extrema por el aislamiento de su esposa, Cilia Flores, quien también está detenida en el mismo edificio, pero en una celda separada, sin posibilidad de contacto. Quinto síntoma: trauma psicológico derivado de la captura violenta, durante la cual tanto Maduro como Flores sufrieron golpes en la cabeza, según confirmaron funcionarios del gobierno de Trump. Y sexto síntoma: el colapso de su identidad como líder. Al pasar de controlar un país de 30 millones de personas a no poder decidir cuándo encender o apagar la luz de su propia celda. Te voy a avisar cuando llegue cada uno de estos síntomas. Si te vas antes del final, te pierdes el sexto. Y el sexto es el que explica por qué Maduro podría terminar cooperando con Estados Unidos, igual que hizo el Chapo, igual que está haciendo Ovidio Guzmán, igual que terminan haciendo todos los que entran al planeta oscuro. Suscríbete si quieres conocer las historias que el poder intentó ocultar. Porque esta historia tiene fechas, tiene testimonios, tiene descripciones de personas que vivieron exactamente lo que Maduro está viviendo ahora. Empecemos. El 3 de enero de 2026, a las 2 de la madrugada hora de Caracas, Nicolás Maduro dormía en Fuerte Tiuna, el complejo militar que había sido su residencia durante años. Fuerte Tiuna no es cualquier lugar. Es la sede de instalaciones estratégicas de las Fuerzas Armadas venezolanas. Es el corazón del poder militar de Venezuela. Es donde Maduro se sentía más seguro, rodeado de generales leales, protegido por múltiples anillos de seguridad. Durante meses, los servicios de inteligencia estadounidenses habían estado preparando la operación. La recompensa por Maduro había sido elevada a $50 millones en agosto de 2025. Los cargos por narcoterrorismo habían sido presentados en 2020. Todo estaba listo. Solo faltaba la orden. Donald Trump dio esa orden. A las 2:01 todo cambió. La operación Determinación Absoluta comenzó con bombardeos selectivos sobre objetivos estratégicos vinculados a infraestructuras de seguridad. El objetivo no era destruir Venezuela. Era neutralizar capacidades específicas y facilitar una operación de extracción. 40 minutos después, había terminado.
Fuerzas especiales estadounidenses, la Fuerza Delta, irrumpieron en el complejo. Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados en su residencia dentro de Fuerte Tiuna. Según funcionarios del gobierno de Donald Trump, ambos se golpearon la cabeza al intentar huir de las fuerzas estadounidenses. Cilia Flores sufrió lesiones que podrían incluir fracturas en las costillas. Maduro también resultó herido, aunque los detalles no han sido revelados. El operativo fue descrito como quirúrgico debido a su precisión y alcance restringido. No fue una invasión, fue una operación de extracción. Horas después, Maduro y Flores aterrizaron en territorio estadounidense. Fueron transportados desde Caracas en un vuelo de alta confidencialidad con participación de personal especializado y medios aéreos militares. El hombre que durante 26 años había sido parte del poder en Venezuela, primero como conductor de autobús convertido en líder sindical, luego como canciller de Hugo Chávez, después como presidente desde 2013, fue trasladado en helicóptero desde el Aeropuerto Internacional Stewart hasta Manhattan y de ahí en convoy policial hasta el Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Durante el trayecto, Trump publicó una foto en Truth Social mostrando a quien describió como el presidente venezolano Nicolás Maduro a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima en el Mar Caribe. Era una exhibición deliberada. Un mensaje al mundo. Estados Unidos había capturado a un presidente en funciones y lo estaba trayendo a territorio estadounidense para enfrentar cargos criminales. Good night. Happy New Year. Se le escuchó decir a Maduro en uno de los primeros videos de su llegada a Nueva York. Esposado y escoltado por 2 agentes. Era el primer día de su nueva vida. Una vida en el planeta oscuro. Aquí viene el primer síntoma grave. Depresión severa. El 21 de enero de 2026, apenas 18 días después de su captura, fuentes cercanas al proceso judicial de Maduro comenzaron a filtrar información preocupante. El expresidente venezolano está atravesando un cuadro depresivo severo. El confinamiento de 23 horas diarias está afectando gravemente su salud mental. Para entender por qué esto era inevitable, hay que entender qué es el MDC de Brooklyn. El Metropolitan Detention Center fue construido en los años 90 para abordar el hacinamiento en las prisiones de Nueva York. Está ubicado en Sunset Park, un barrio relativamente tranquilo de Brooklyn, cerca de la bahía de Nueva York y del cementerio Greenwood. Pero dentro de sus muros no hay nada tranquilo. La prisión alberga aproximadamente 1.300 reclusos. Maduro comparte el edificio con Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, con Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de United Healthcare, con José Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de la banda ecuatoriana Los Choneros, con Anderson Zambrano Pacheco, presunto miembro del Tren de Aragua, la banda venezolana que Maduro supuestamente protegió durante años. La ironía no se le escapa a nadie. El hombre acusado de narcoterrorismo ahora está encerrado con los narcotraficantes más peligrosos del continente. Pero Maduro no tiene contacto con ninguno de ellos. Está en la unidad de vivienda especial, conocida como SHU, por sus siglas en inglés. Es la sección de máxima seguridad dentro del MDC, ubicada en el piso 10 del edificio. Según Daniel McGuinness, abogado penalista que representa a varios clientes en el centro, los reclusos en el SHU permanecen en confinamiento solitario bajo condiciones restrictivas. Las celdas tienen poco más de 6 metros de largo. No hay contacto entre presos. Las comidas se sirven dentro de las celdas. El ejercicio se realiza en un espacio recreativo separado, bajo supervisión constante. 23 horas al día en la celda, 1 hora fuera, con estrictos protocolos de escolta. Acceso limitado a llamadas telefónicas, incluso con abogados. El historial del MDC es aterrador. En 2019, un corte eléctrico dejó a toda la población carcelaria sin luz y sin calefacción durante una semana, en pleno invierno.
Los internos quedaron en casi total oscuridad, con temperaturas bajo cero. La Oficina Federal de Prisiones tuvo que compensar a casi 1,600 internos con un total aproximado de $10 millones por las condiciones gélidas e inhumanas. En 2021, presos se quejaron de aguas residuales y heces de alimañas en sus celdas. En 2024, 2 hombres fueron asesinados por compañeros de prisión usando armas improvisadas. Uriel White, de 37 años, fue apuñalado a muerte en junio. Edwin Cordero, de 36, murió en julio tras resultar herido en una pelea. Al menos 4 personas detenidas en el MDC se han suicidado en los últimos 3 años. El juez federal de distrito de Manhattan, Jesse Furman, en una decisión inusual que permitió a un acusado esperar su juicio fuera de la cárcel, escribió: «Los fiscales ya ni siquiera oponen resistencia y mucho menos discuten que la situación es inaceptable. Incluso los fiscales reconocen que el MDC es un infierno». «Realmente es un infierno», dijo Sam Mangle, consultor de prisiones federales, a CNN. «Hay muy poco aire acondicionado. Hay muy poca calefacción. Cada recluso recibe una manta de lana. Duermen en un colchón muy delgado, combinado con una almohada de 2 pulgadas sobre una losa de metal». Carlos Leder, el ex capo colombiano que cofundó el cartel de Medellín junto a Pablo Escobar, pasó más de 30 años en prisiones estadounidenses de máxima seguridad. En una entrevista reciente con el podcast Más allá del silencio, describió exactamente lo que Maduro está experimentando. Es el planeta oscuro. Allí no hay luz, no hay sol, no hay conversación ni contacto humano, excepto con los guardias que te dan la comida, dijo Leder. Está asignado a la más alta custodia de seguridad permisible por las leyes de Estados Unidos. Y es el confinamiento solitario hasta el día en que el cuerpo no resista más. Leder explicó que la sección donde está Maduro fue diseñada originalmente para terroristas. Las celdas no tienen muebles. Los presos son monitoreados las 24 horas del día por cámaras. Cada hora, un guardia viene personalmente a verificar que el recluso siga vivo. El aislamiento cuando llegué era tal que no había cocina. La comida la traían de otras prisiones cercanas, era pésima. Me duele hasta recordarlo. Es el planeta oscuro, y uno tiene que convertirse en su propio psicólogo. Psicólogos consultados por medios internacionales han advertido que el tipo de confinamiento que enfrenta Maduro puede producir consecuencias profundas en la salud mental, ansiedad severa, alteraciones del sueño, depresión reactiva y agotamiento emocional. Y Maduro llegó a esa celda ya debilitado. Había pasado meses bajo presión internacional tras las controvertidas elecciones de 2024. Su legitimidad estaba cuestionada globalmente. La oposición lo acusaba de fraude. Estados Unidos había elevado la recompensa por su captura a $50 millones. Expertos describieron su situación como una tormenta perfecta de estrés político, aislamiento y confrontación judicial. Y luego vino la captura. Y luego vino el planeta oscuro. El cuadro depresivo severo era inevitable. Aquí viene el segundo síntoma grave: problemas de salud física. Durante la primera audiencia judicial de Maduro, el 5 de enero de 2026, su abogado Barry Pollack hizo una declaración que pasó relativamente desapercibida en medio del circo mediático. «Mi cliente tiene algunos problemas de salud y médicos que requerirán atención mientras se encuentre detenido», dijo Pollack al juez Alvin K. Hellerstein. No dio detalles. No especificó qué condiciones, pero la declaración quedó en el registro judicial. El juez instruyó tanto a la defensa como a la fiscalía para coordinar la atención médica correspondiente. Pero aquí está el problema. El MDC de Brooklyn tiene un historial terrible en atención médica.
El acceso a atención médica y dental en el centro siempre ha sido horrible, dijo Daniel McGuinness, el abogado que representa a varios clientes en el MDC. Según él, con frecuencia debe recordar a sus clientes que documenten minuciosamente cualquier problema de salud, porque la atención es tan deficiente que las condiciones pueden empeorar rápidamente. El senador del estado de Nueva York, Andrew Gounardes, ha denunciado públicamente los problemas del MDC: confinamientos constantes, malos tratos médicos y diagnósticos fallidos de cáncer, y quejas de alimentos infestados de gusanos. Diagnósticos fallidos de cáncer. En otras palabras, presos que tenían cáncer y no fueron diagnosticados a tiempo porque la unidad médica del MDC no funcionaba adecuadamente. Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de México que fue condenado por aceptar sobornos del narcotráfico, pasó casi 5 años en el MDC antes de ser trasladado. En una carta previa a su sentencia, describió su experiencia. He estado detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn por un periodo de 58 meses, casi 5 años, en condiciones infrahumanas, y presenciado homicidios, apuñalamientos y amenazas sistemáticas a mi integridad. 58 meses, casi 5 años, condiciones infrahumanas. Eso es lo que espera a Maduro si el juicio se prolonga. Y los juicios por narcoterrorismo tienden a prolongarse. El Chapo esperó más de 2 años en el MDC antes de ser sentenciado. Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que fue indultado por Trump en diciembre de 2025, estuvo más de 1 año. Maduro tiene 63 años. No es un hombre joven. Y según su propio abogado, ya tiene problemas de salud que requieren atención. La pregunta es, si el MDC puede proporcionarle esa atención. El historial sugiere que no. Aquí viene el tercer síntoma grave: deterioro mental por ausencia de luz natural. Carlos Leder fue muy específico en su descripción del MDC. Allí no hay luz, no hay sol. Esto no es una exageración poética. Es una descripción literal. Las celdas de la unidad de vivienda especial no tienen ventanas al exterior. La luz artificial permanece encendida las 24 horas del día. Los reclusos no pueden apagarla. No pueden controlar nada de su entorno. Según el reglamento de la Oficina Federal de Prisiones, los reclusos en unidades de máxima seguridad tienen derecho a 3 horas de ejercicio al aire libre por semana. Pero al aire libre en el MDC significa un patio enrejado, sin techo, totalmente supervisado. Y en enero Nueva York está bajo cero. Hoy día Nueva York está con temperatura bajo cero, señaló Leder. Y ese patio es enrejado, sin juegos, sin techo y totalmente supervisado. La ausencia de luz natural tiene efectos documentados en la salud mental y física. El ritmo circadiano, el reloj interno del cuerpo que regula el sueño y la vigilia, depende de la exposición a la luz natural. Cuando esa exposición desaparece, el cuerpo pierde la capacidad de distinguir entre el día y la noche. El sueño se fragmenta. La producción de melatonina se desregula. El estado de ánimo se deteriora. Estudios científicos han demostrado que la privación prolongada de luz natural puede causar o agravar la depresión, la ansiedad y otros trastornos del estado de ánimo. En casos extremos puede contribuir a alucinaciones y pérdida de contacto con la realidad. Joaquín El Chapo Guzmán, quien también pasó por el MDC antes de ser transferido a ADX Florence, la prisión de máxima seguridad en Colorado, ha documentado síntomas similares. Sus abogados han denunciado que el aislamiento extremo y la privación sensorial le causaron alucinaciones auditivas, pérdida de memoria y deterioro cognitivo. Maduro lleva apenas 3 semanas en esas condiciones, pero 3 semanas en el planeta oscuro pueden sentirse como meses. Uno tiene que convertirse en su propio psicólogo, dijo Leder. Tuve que planificar y entrenar mi mente.
Me convertí al primitivismo del niño. Cosas simples me alegraban un poco el corazón. Leather encontró refugio en los libros. Pasó más de 30 años leyendo, educándose, manteniendo su mente activa. Pero Leather tenía 37 años cuando fue capturado. Tenía décadas por delante para adaptarse. Maduro tiene 63 y enfrenta cargos que podrían mantenerlo en prisión el resto de su vida. El deterioro mental no es una posibilidad, es una certeza. La única pregunta es, ¿qué tan rápido ocurrirá? Aquí viene el cuarto síntoma grave: ansiedad extrema por el aislamiento de su esposa. Nicolás Maduro y Cilia Flores llevan más de 2 décadas juntos. Se casaron en 1993. Ella fue Procuradora General de Venezuela, Presidenta de la Asamblea Nacional, Primera Dama. Han sido compañeros en el poder durante todo el chavismo. Ahora están en el mismo edificio, pero no pueden verse. Según Hugh Hurwitz, quien dirigió la Oficina Federal de Prisiones de 2018 a 2019, es probable que Maduro y Flores estén alojados en celdas separadas sin contacto regular entre ellos. Es probable que no tengan contacto regular, a menos que ambos hayan programado sus reuniones con sus abogados al mismo tiempo, explicó Hurwitz. Las visitas conyugales no existen en el sistema federal estadounidense. Visitas conyugales cero, absolutamente no, confirmó Carlos Leather. Es más, no hay visitas sino por televisión. No se permiten visitas personales. Maduro y Flores pueden estar a unos metros de distancia. Pueden escuchar los mismos sonidos del edificio. Pueden respirar el mismo aire recirculado. Pero no pueden tocarse. No pueden hablarse. No pueden verse cara a cara. Para un hombre que acaba de perder todo, su país, su poder, su libertad, la imposibilidad de tener contacto con la única persona que comparte su situación es devastadora. Y Cilia Flores no está bien. Durante la audiencia del 5 de enero, su abogado Mark Donnelly informó al tribunal que su clienta sufrió lesiones significativas durante la captura. Necesita estudios médicos, incluyendo una radiografía, ante la posibilidad de fracturas o contusiones severas en las costillas. Flores compareció ante el juez con vendajes en la frente, la sien y el párpado. Maduro sabe que su esposa está herida. Sabe que está en el mismo edificio. Sabe que no puede verla. Esa impotencia genera ansiedad. Una ansiedad que se acumula día tras día, hora tras hora, en una celda sin ventanas donde la luz nunca se apaga. Aquí viene el quinto síntoma grave: trauma psicológico, derivado de la captura violenta. La madrugada del 3 de enero no fue una detención pacífica. Según funcionarios del gobierno de Trump, tanto Maduro como Flores se golpearon la cabeza al intentar huir de las fuerzas estadounidenses. La versión oficial es que los golpes fueron autoinfligidos durante el intento de fuga. Pero independientemente de cómo ocurrieron, el resultado es el mismo. Ambos llegaron a Estados Unidos con lesiones. Flores tenía vendajes visibles en la frente y el párpado. Su abogado habló de posibles fracturas en las costillas. Maduro, según su abogado, tiene problemas de salud y médicos no especificados. Pero más allá de las lesiones físicas, está el trauma psicológico. En 40 minutos, Maduro pasó de ser presidente de Venezuela a ser prisionero de Estados Unidos. Fue sacado de su cama en medio de la noche. Fue sometido por fuerzas especiales extranjeras. Fue transportado a un país que lo considera un narcotraficante y terrorista. No tuvo tiempo de procesar lo que estaba pasando. No tuvo tiempo de despedirse de nadie. No tuvo tiempo de prepararse mentalmente. Un momento estaba en Fuerte Tiuna. El siguiente estaba en un avión rumbo a Nueva York. Durante la audiencia, Maduro intentó recuperar algo de control sobre la narrativa.
Se puso de pie. Habló en español. Soy Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República de Venezuela. Secuestrado en una intervención militar de Estados Unidos el sábado, y me acojo a los acuerdos de Ginebra. Soy un prisionero de guerra. El juez Hellerstein, de 92 años, lo interrumpió. Solo quería saber si era Nicolás Maduro. Sí, magistrado, respondió Maduro. En ese momento, el hombre, que durante años había controlado los discursos, las cámaras, los medios de comunicación de un país entero, fue reducido a confirmar su nombre ante un juez estadounidense. El trauma de esa reducción, de esa pérdida absoluta de control es profundo y se manifiesta en síntomas que los psicólogos conocen bien. Hipervigilancia, flashbacks, dificultad para dormir, sensación de amenaza constante. En una celda donde la luz nunca se apaga y los guardias vienen cada hora a verificar que sigues vivo, la hipervigilancia no es paranoia, es la realidad. Aquí viene el sexto y último síntoma grave: el colapso de su identidad como líder. Este es el síntoma más difícil de medir, pero quizás el más devastador. Durante 26 años, Nicolás Maduro fue alguien. Fue el conductor de autobús que se convirtió en líder sindical. Fue el protegido de Hugo Chávez. Fue el canciller que negoció con gobiernos de todo el mundo. Fue el presidente que sobrevivió a sanciones, a intentos de golpe, a protestas masivas, a la condena internacional. Su identidad estaba construida sobre el poder. Y el poder ha desaparecido. Ahora no puede decidir cuándo apagar la luz. No puede decidir qué comer. No puede decidir cuándo salir de su celda. No puede decidir si ve a su esposa o no. Cada decisión, por mínima que sea, está en manos de otros. Los guardias del MDC, los fiscales del Departamento de Justicia, el juez Alvin Hellerstein, el presidente Donald Trump. Maduro ya no controla nada, y esa pérdida de control afecta la identidad de maneras profundas. Los psicólogos que estudian a prisioneros políticos y líderes caídos han documentado un fenómeno llamado muerte del ego. Ocurre cuando una persona cuya identidad estaba completamente ligada a su rol pierde ese rol de manera abrupta. Manuel Noriega, el dictador panameño capturado por Estados Unidos en 1989, experimentó algo similar. Pasó de controlar Panamá a ser un prisionero común en una cárcel de Miami. Según quienes lo conocieron en prisión, nunca se recuperó psicológicamente de esa caída. Noriega murió en 2017, después de pasar casi 3 décadas entre prisiones estadounidenses, francesas y panameñas. Saddam Hussein, capturado en 2003, fue encontrado escondido en un agujero en el suelo cerca de su ciudad natal. Las imágenes de su captura, con barba descuidada y expresión derrotada, contrastaban radicalmente con las del dictador que había gobernado Irak con puño de hierro. Hussein fue ejecutado 3 años después, pero según testigos, el hombre que murió ya no era el mismo que había gobernado. El poder había definido su identidad. Sin el poder no quedaba nada. Maduro enfrenta el mismo destino. En la audiencia del 5 de enero, intentó aferrarse a su vieja identidad. «Sigo siendo el presidente», declaró. «Fui secuestrado, pero la realidad es más cruel. Estados Unidos no lo reconoce como presidente. La comunidad internacional en su mayoría tampoco. Incluso dentro de Venezuela, Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, ha asumido el control del gobierno. Maduro ya no es presidente de nada. Es el preso número. Bueno, ni siquiera sabemos su número de registro todavía. Pero pronto será solo eso.
un número en el sistema penitenciario federal estadounidense. La pregunta que queda es, ¿qué hará Maduro cuando acepte esa realidad? Carlos Leather, en su entrevista, fue directo. Si yo fuese ese dictador, aceptaría la derrota y me declararía culpable. Declararse culpable significa cooperar, significa dar información, significa convertirse en testigo contra otros. El Chapo no cooperó. Está en ADX Florence, la prisión más dura del sistema federal, en aislamiento casi total, sin posibilidad de salir nunca. Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, sí cooperó. Desapareció del registro de la Oficina Federal de Prisiones. Está en el programa de testigos protegidos. Su sentencia será significativamente menor. Joaquín Guzmán López, otro hijo del Chapo, también cooperó. Secuestró a El Mayo Zambada y lo entregó a Estados Unidos a cambio de un trato favorable. La cooperación es la moneda de cambio en el sistema de justicia estadounidense. Y Maduro tiene mucho que ofrecer. Conoce los detalles del Cartel de los Soles, la red de narcotráfico que supuestamente operaba desde las Fuerzas Armadas venezolanas. Conoce las rutas de la cocaína colombiana a través de Venezuela hacia Centroamérica y el Caribe. Conoce los nombres de los militares, los políticos, los empresarios que participaron. Si decide hablar, podría ser el testigo más valioso que Estados Unidos haya tenido contra el narcotráfico latinoamericano en décadas. Si decide callar, pasará el resto de su vida en el planeta oscuro. La decisión es suya. Pero el planeta oscuro tiene una manera de cambiar las decisiones de las personas. Han pasado 24 días desde la captura de Nicolás Maduro. 24 días en el MDC de Brooklyn. 24 días en una celda sin ventanas, con luz artificial permanente, sin contacto con su esposa, sin poder decidir nada sobre su propia vida. Los 6 síntomas graves ya están presentes. Depresión severa por el confinamiento solitario de 23 horas diarias. Problemas de salud física que su abogado describió como condiciones que requieren atención. Deterioro mental por la ausencia total de luz natural. Ansiedad extrema por el aislamiento de su esposa. Trauma psicológico por la violencia de la captura. Colapso de su identidad como líder. Y esto es solo el comienzo. La próxima audiencia está programada para el 17 de marzo de 2026. Faltan casi 2 meses. 2 meses más en el planeta oscuro. 2 meses más sin luz natural. 2 meses más sin contacto humano real. 2 meses más preguntándose si su esposa está bien. 2 meses más siendo un número en lugar de un presidente. Carlos Leather sobrevivió más de 30 años en prisiones estadounidenses, pero él mismo admite que fue una forma de tortura. El confinamiento confinado es considerado una tortura en Europa, dijo. Este colombiano entendió que el juez me sentenció a que mi cuerpo estuviera encerrado, no mi mente. Tuve que planificar y entrenar mi mente. ¿Podrá Maduro hacer lo mismo? ¿Podrá entrenar su mente para sobrevivir décadas en el planeta oscuro? ¿O llegará un punto en que el cuerpo no resista más? Los próximos meses darán la respuesta. Suscríbete para no perderte las actualizaciones de esta historia, porque el caso de Maduro apenas comienza. Los cargos que enfrenta: narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas de fuego, son de los más graves en el sistema federal estadounidense. La sentencia mínima por narcoterrorismo es de 20 años. La máxima es cadena perpetua. Maduro tiene 63 años. Incluso con la sentencia mínima, saldría de prisión a los 83. Y eso asumiendo que sobreviva, porque el MDC de Brooklyn no es un lugar donde la gente envejezca bien. Los problemas de salud se agravan, la atención médica es deficiente,
El estrés del confinamiento acelera el deterioro físico y mental. La audiencia del 5 de enero fue un espectáculo que el mundo entero observó. Maduro y Flores fueron escoltados a la sala del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York por agentes del Servicio de Alguaciles y de la DEA. Ambos vestían el uniforme naranja tradicional de los detenidos en Estados Unidos, aunque intentaron cubrirlo con camisetas azul marino. Las canas de Maduro se hicieron más evidentes bajo las luces blancas de la sala. El hombre que en Venezuela siempre aparecía impecable, con trajes oscuros y corbatas rojas, ahora lucía demacrado, cansado. Cilia Flores tenía vendajes visibles en la frente y sobre el párpado. Se movía con dificultad. Necesitó ayuda para sentarse en la mesa de la defensa. El juez Alvin K. Hellerstein, de 92 años, presidió la audiencia. Hellerstein tiene amplia experiencia en casos de alto perfil. Supervisó el juicio de plagio contra la cantante colombiana Shakira. Manejó el caso de narcotráfico contra Hugo Carvajal, el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez. Cuando le pidieron que confirmara su identidad, Maduro se puso de pie. Habló en español, con un intérprete traduciendo al inglés. Soy Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República de Venezuela, secuestrado en una intervención militar de Estados Unidos el sábado, y me acojo a los acuerdos de Ginebra. Soy un prisionero de guerra. El juez Hellerstein lo interrumpió, sereno. Solo quiero saber si usted es Nicolás Maduro. Sí, magistrado. En ese intercambio quedó claro el nuevo equilibrio de poder. Maduro intentaba aferrarse a su identidad como presidente. El juez estadounidense lo reducía a su nombre. El procedimiento continuó con la lectura de derechos. Maduro dijo que recién en ese momento conocía sus derechos, a pesar de que las fuerzas estadounidenses están obligadas a recitarlos durante las detenciones. Barry Pollock, el abogado que Maduro contrató para su defensa, es conocido por haber logrado la liberación de Julian Assange, el fundador de Wikileaks. También ha trabajado con Baltasar Garzón, el ex juez español. Es un abogado de alto perfil para un cliente de alto perfil. Pollock anunció que Maduro se declaraba no culpable de todos los cargos. También mencionó los problemas de salud de su cliente sin dar detalles específicos. Cuando fue el turno de Cilia Flores, ella también se identificó. I am the First Lady of Venezuela, dijo en inglés. Luego, en español y con la voz entrecortada, se declaró inocente, completamente inocente. La audiencia terminó a las 12:32 del mediodía. Maduro y Flores fueron devueltos en helicóptero al MDC de Brooklyn. Afuera del tribunal, dos manifestaciones opuestas confluían. Por un lado, venezolanos que agradecían a Trump por el fin del régimen chavista. Por el otro, estadounidenses que denunciaban la acumulación de poder en la Casa Blanca y el hecho de que Trump no notificó al Congreso de la intervención como exige la Constitución. Pero para Maduro y Flores, todo eso quedaba lejos. Volvían al planeta oscuro. Jeffrey Epstein murió en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, la cárcel hermana del MDC que fue cerrada después. El MDC de Brooklyn no puede permitirse otro Epstein. Por eso monitorean a Maduro las 24 horas. Por eso un guardia viene cada hora a verificar que sigue vivo. Por eso la luz nunca se apaga. No quieren que muera en custodia, pero tampoco están haciendo mucho para que viva bien. Maduro no es el primer presidente en estar detenido en el MDC. Antes estuvo Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que fue condenado por narcotráfico antes de ser indultado por Donald Trump en diciembre de 2025. Hernández llegó al MDC en abril de 2024 tras ser extraditado desde Honduras. Pasó meses en las mismas condiciones que ahora enfrenta Maduro. Fue condenado a 45 años de prisión, pero Trump lo indultó como parte de su estrategia para la región. Eso no pasará con Maduro.
Trump ha sido muy claro. Capturó a Maduro para hacerlo pagar, no para liberarlo. Otros nombres famosos que han pasado por el MDC incluyen a Sam Bankman-Fried, el magnate de las criptomonedas condenado por fraude, a Eric Kelly, el cantante condenado por tráfico sexual, a Sean Diddy Combs, quien fue declarado culpable de transporte con fines de prostitución y describió el MDC como el infierno en la tierra y una tragedia continua. También pasó por aquí Ghislaine Maxwell, la esposa de Jeffrey Epstein, condenada a 20 años por conspirar para abusar sexualmente de menores. Y pasó Joaquín El Chapo Guzmán. El Chapo estuvo en el MDC antes de ser sentenciado a cadena perpetua y transferido a ADX Florence, la prisión de máxima seguridad en Colorado. Su experiencia en el MDC fue brutal, el aislamiento casi total, la privación sensorial, las condiciones que sus abogados denunciaron como tortura. Ahora Maduro sigue los pasos del Chapo. Y si no coopera, terminará en el mismo lugar. ADX Florence, el Alcatraz de las Montañas Rocosas. La prisión donde los reclusos pasan 23 horas al día en celdas de concreto, con una ventana de 10 centímetros que solo muestra un fragmento de cielo. El lugar donde el Chapo se deteriora día tras día, medicado para la ansiedad, medicado para la depresión, perdiendo la memoria, escribiendo cartas desesperadas a los jueces, pidiendo que le remuevan las restricciones. Ese es el futuro que le espera a Maduro si no llega a un acuerdo. Ese es el planeta oscuro definitivo. El contraste entre la vida de Maduro antes y después de la captura es brutal. Antes, el Palacio de Miraflores, salones majestuosos, patios cuidados, grandes ventanales, servicio las 24 horas, seguridad militar, poder absoluto sobre un país de 30 millones de personas. Después, una celda en el MDC de Brooklyn, sin ventanas, sin muebles, luz artificial permanente, un colchón delgado sobre metal, una almohada de 5 centímetros, una manta de lana, comida traída de otras prisiones, guardias que vienen cada hora a verificar que sigues vivo. Antes, decisiones sobre política económica, relaciones internacionales, nombramientos militares, elecciones. Después, ninguna decisión. Ni siquiera puede decidir cuándo apagar la luz. Antes, discursos transmitidos a todo el país. Cadenas nacionales que interrumpían la programación regular. Medios controlados que repetían su mensaje. Después, silencio. El único contacto con el exterior son las reuniones con sus abogados, monitoreadas y registradas. Antes, la primera dama a su lado en cada evento público. Cilia Flores en el palco de honor. La pareja presidencial saludando a las multitudes. Después, Cilia Flores en una celda a unos metros de distancia, sin posibilidad de contacto, sin saber realmente cómo está, sin poder consolarla ni ser consolado. El colapso es total. Y apenas han pasado 24 días. Hay una pregunta que nadie puede responder todavía. ¿Qué pasará cuando Maduro finalmente acepte que su vida como la conocía ha terminado? Algunos prisioneros de alto perfil encuentran una manera de adaptarse. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión y emergió como líder moral de su nación. Pero Mandela tenía una causa por la cual luchar. Tenía una identidad más allá del poder. Era un luchador por la libertad, un símbolo de resistencia. ¿Qué tiene Maduro? Su identidad estaba construida sobre el chavismo, sobre ser el heredero de Hugo Chávez, sobre el poder. Sin el poder, ¿qué queda? Otros prisioneros de alto perfil se quiebran. Noriega nunca se recuperó de su caída. Saddam Hussein murió como una sombra del dictador que había sido. ¿Será ese
¿El destino de Maduro? La respuesta depende de muchos factores, de si coopera con Estados Unidos o decide pelear hasta el final, de si su salud física aguanta las condiciones del MDC, de si su salud mental resiste el planeta oscuro, de si encuentra algún sentido, algún propósito, alguna razón para seguir adelante. Por ahora, solo sabemos que está sufriendo, que los 6 síntomas graves están presentes, que el hombre que controlaba Venezuela ya no controla nada, y que el planeta oscuro apenas está comenzando a mostrarle lo que significa perderlo todo. Esta es la historia de Nicolás Maduro en prisión, la historia de un presidente convertido en prisionero. La historia de un hombre que pasó de los salones majestuosos del Palacio de Miraflores a una celda sin ventanas en Brooklyn. La historia de 6 síntomas graves que están destruyendo su cuerpo y su mente. Depresión severa, problemas de salud física, deterioro mental, ansiedad extrema, trauma psicológico, colapso de identidad. 6 síntomas, 24 días. Y toda una vida por delante en el planeta oscuro. La próxima audiencia es el 17 de marzo. Suscríbete para saber qué pasa, porque esta historia está lejos de terminar y el planeta oscuro tiene una manera de cambiar a las personas, hasta que el cuerpo no resista más. Hay algo más que debes saber sobre el futuro de Maduro. Los cargos que enfrenta son extremadamente graves. Narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras, asociación delictuosa. Estos no son cargos menores, no son delitos que se resuelven con una multa o unos años de prisión, son cargos que el sistema federal estadounidense toma muy en serio. La acusación original fue presentada en marzo de 2020 por la Fiscalía Federal. Maduro fue acusado junto a 14 de sus más cercanos colaboradores, incluyendo a Diosdado Cabello, el hombre considerado el segundo más poderoso de Venezuela. Según la acusación, Maduro lideraba el Cartel de los Soles, una organización de narcotráfico que operaba desde las más altas esferas del gobierno y las Fuerzas Armadas venezolanas. El cartel supuestamente coordinaba con las FARC colombianas para transportar cocaína desde Colombia a través de Venezuela hacia Centroamérica y el Caribe, con destino final Estados Unidos. Las cantidades de droga involucradas son masivas. Toneladas de cocaína, miles de millones de dólares, décadas de operaciones. Y ahora el líder de esa supuesta organización está en una celda en Brooklyn. Estados Unidos ha esperado años para este momento. Desde que se presentaron los cargos en 2020, la recompensa por Maduro fue aumentando progresivamente. 15 millones de dólares inicialmente, 25 millones cuando Biden asumió el poder, 50 millones en agosto de 2025, cuando Trump decidió que era hora de actuar. 50 millones de dólares. La recompensa más alta jamás ofrecida por un líder político en funciones. Alguien cobró esa recompensa. Alguien dentro del círculo de Maduro proporcionó la información que permitió la captura. Alguien lo traicionó. Esa traición también pesa en la mente de Maduro mientras está en su celda sin ventanas. ¿Quién fue? ¿Quién lo entregó? ¿Alguien cercano? ¿Un general? ¿Un ministro? ¿Un amigo? En el planeta oscuro, las preguntas sin respuesta se convierten en obsesiones. Y Maduro tiene mucho tiempo para pensar. 23 horas al día, sin luz natural, sin contacto humano real, sin su esposa, sin su país, sin su identidad. Solo él, sus pensamientos y las paredes de concreto que lo rodean. Los próximos meses serán cruciales. La audiencia del 17 de marzo determinará el rumbo del caso. Los abogados de Maduro podrían intentar argumentar que la captura fue ilegal, que violó el derecho internacional, que Estados Unidos no tenía jurisdicción para detener a un presidente en funciones en su propio país.
Pero ese argumento tiene pocas probabilidades de éxito. Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Considera que las elecciones de 2024 fueron fraudulentas. Reconoce a Edmundo González como el verdadero ganador. Desde esa perspectiva, Maduro no era un presidente. Era un dictador, un usurpador, un criminal que se aferraba al poder ilegítimamente. Y los criminales no tienen inmunidad soberana. Manuel Noriega intentó el mismo argumento después de ser capturado en Panamá en 1989. Fracasó. Fue juzgado, condenado y pasó décadas en prisión. El caso de Maduro seguirá el mismo camino. A menos que coopere, a menos que decida que el planeta oscuro es demasiado para él, a menos que llegue un momento en que el cuerpo ya no resista más. Carlos Leder, quien pasó más de 30 años en prisiones estadounidenses, eventualmente cooperó. Testificó contra otros miembros del cartel de Medellín a cambio de una reducción de sentencia. Fue liberado en 2020 y deportado a Alemania. 30 años. Eso es lo que le tomó a Leder decidir que cooperar era mejor que seguir en el planeta oscuro. ¿Cuánto le tomará a Maduro? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? ¿O quizás nunca? Quizás Maduro decida que prefiere morir en una celda estadounidense antes que traicionar a sus aliados. El tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura. Los 6 síntomas graves no van a mejorar. La depresión severa continuará mientras siga en confinamiento solitario. Los problemas de salud física empeorarán con la atención médica deficiente del MDC. El deterioro mental se acelerará, sin luz natural ni estimulación. La ansiedad por su esposa crecerá cada día que pase sin poder verla. El trauma psicológico de la captura seguirá afectándolo. Y el colapso de su identidad como líder será cada vez más completo. Nicolás Maduro, el hombre que durante 11 años gobernó Venezuela, se está convirtiendo lentamente en algo diferente. Un prisionero más en el planeta oscuro. Un número en el sistema federal estadounidense. Una sombra de lo que alguna vez fue.